La presentación. Muy bien, mis hermanos, un feliz sábado a todos. Agradecemos a Dios por el lindo privilegio que nos ha dado de que nuestra hermana Gabriela ha tenido hoy el estudio el repaso de la lección. Esperamos que los hermanos hayan estado participando activamente, haciendo los aportes necesarios, las preguntas también. Y bueno, gloria a Dios por ese talento, por el servicio que se le rinde al Señor. Y nuestros hermanos estarán igualmente aquí capacitándose, practicando, porque no sabemos en qué momento tengamos que dar razón de nuestra fe. Amén, hermanos. Gracias, hermana Gabriela, que Dios la bendiga. Mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar con el estudio que tiene que ver con la eterna ley de Dios que no fue clavada en la cruz. ¿Por qué hemos preparado este tema y lo vamos a compartir? Bueno, primero que todo porque la perpetuidad de la ley de Dios o la eternidad de la ley de Dios es un tema de verdad presente. Los jóvenes deberían hacer esfuerzos incansables por preparar este tema, tenerlo listo, investigar a fondo sobre la eternidad de la ley de Dios. Porque hoy en día, hermanos, el gran conflicto se presenta en torno a la ley de Dios, ¿sí? Hoy en día hay muchos problemas con la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Dicen que la ley de Dios es un yugo de esclavitud. Dicen que la ley de Dios es una carga pesada, que nadie puede cumplir la ley de Dios. Inclusive en la iglesia, en las iglesias cristianas, incluyendo la iglesia adventista corporativa, que ahora te enseñan que no puedes ser perfecto, que no puedes guardar toda la ley, que cuando venga es el que te va a suplir lo que tú no has podido hacer. Pero el Señor ha dicho que debemos en esta tierra adquirir el carácter de la perfección cristiana. Y hoy en día hay un concepto equivocado de lo que es guardar la ley. Se dice que los que guardamos los mandamientos somos fundamentalistas, somos legalistas. Y lo más grave que se está enseñando ahora a través del libro Preguntas sobre Doctrina es que aquellos que dicen que guardar los mandamientos tiene que ver con la salvación son unos lunáticos o fanáticos. Eso es lo que se dice ahora. Ahí está escrito en el libro Preguntas sobre Doctrina. O sea, la nueva posición teológica adventista es que tú no debes guardar el sábado para salvarte. Porque si tú guardas el sábado o los mandamientos para salvarte, entonces estás siendo legalista, ¿sí? Porque ya Cristo hizo todo en la cruz y Cristo pagó el precio. Pero, hermanos, hay una contradicción allí, porque nadie solamente creyendo en Cristo, nadie solamente por gracia, nadie solamente por la fe se va a salvar. La verdadera fe incluye las obras de la obediencia. Cualquiera que pisotee alguno de los mandamientos se hace culpable de todos. El Señor Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio. Es su justicia la que nos hace salvos, sus méritos, su sangre. Pero yo, ¿qué debo hacer? ¿Solamente creer en eso? ¿Creer en esa justicia imputada? El que dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. En otras palabras, hermanos, nadie pretende ir al cielo pisoteando uno o más toda la ley. Porque el que pisotea la ley, ¿qué es? Pecador. No esperemos que se llegue el momento del cierre de la gracia y seamos sorprendidos, por poner un ejemplo, en adulterio. Que se cierre el tiempo de gracia y seamos sorprendidos en idolatría. O que se cierre el tiempo de gracia sorprendidos en codicia, o deshonrando padre y madre, o matando, o robando, o mintiendo, o teniendo dioses ajenos. Mis amados hermanos, aquellos que enseñan
que guardar el sábado o los mandamientos no son necesarios para la salvación, están perdidos. Porque eso es entregarle una licencia, un permiso para seguir pecando. Aquellos que dicen que solamente somos salvos por la gracia, por la fe, sin las obras de la obediencia a los mandamientos, están perdidos, están en un error, están entregando un permiso para que la gente siga pecando, y se cierra el tiempo de gracia y encuentra a esas personas en pecado. ¿Será que se van a salvar? Imposible, ¿verdad? Entonces, queremos entender, queremos repasar el tema, aunque ustedes ya lo saben y están afirmados en la verdad presente, pero recuerden ustedes, mis amados hermanos, que estos temas que estamos grabando los estamos compartiendo en YouTube y hay decenas y centenas de personas que los están mirando, ¿sí? Y están aprendiendo con nosotros, están compartiendo este mensaje, están haciendo preguntas, otros se están oponiendo, otros están tildándonos de muchas cosas, pero bueno, el siervo no es mayor que su señor, ¿cierto? Y nosotros respondemos a esas personas, esperamos que a través de este estudio haya un fundamento un poquito más arraigado sobre la eternidad de la ley de Dios. Este tema es un poquito largo, vamos a tratar, no sé, Dani, si tú me dices la hora, perdón. Bueno, vamos a tratar de que de aquí hasta las 3 de la tarde lo terminemos, mis amados hermanos. ¿Está bien? Pues vamos a seguir, vamos a empezar. Bueno, la eterna ley de Dios que no fue clavada en la cruz, ¿sí? La eternidad de la ley de Dios es un tema trascendental para el cristiano adventista del séptimo día hoy en día, ¿sí? Es un tema trascendental. ¿Por qué? Porque recuerden que el último gran conflicto gira en torno a la ley de Dios y especialmente al sábado. El sábado forma parte de la ley de Dios, ¿sí? El sábado forma parte de la ley de Dios. Y por eso es importante, persona que le vamos a enseñar la doctrina del sábado bíblica, primero, ¿qué debe entender? Que la ley, que el sábado forma parte de la ley y que la ley es eterna, que no fue clavada en la cruz. Ahora, en este estudio vamos a tratar de ser un poquito prácticos y vamos a dar a conocer, mis amados hermanos y amigos, que uno de los grandes errores y engaños de hoy en día es hacerle creer a la gente que la ley fue clavada en la cruz y aplicarle, mucho cuidado con esto, aplicarle todos los textos de la ley ceremonial que fue clavada en la cruz, aplicárselos a la ley moral, a los 10 mandamientos, para hacer ver o hacerla ver clavada en la cruz. ¿Estamos entendiendo? La mayoría de personas y los amigos de otras denominaciones, pentecostales y de otras denominaciones que van a escuchar, deben saber que en la Biblia hay varios tipos de leyes, ¿sí? Hay leyes de salud, hay ley moral de los 10 mandamientos, hay leyes ceremoniales. ¿Cuántos tipos de leyes van hasta ahí? 3. Leyes de salud, leyes moral, la ley moral de Dios, y leyes ceremoniales. Y hay un tipo de leyes que son las leyes civiles. Hace 8 días estudiamos eso del ojo por ojo, diente por diente. Leyes civiles y otro tipo de leyes civiles que hay en el Antiguo Testamento también. Quizás para algunos otros hay otros tipos de leyes, pero yo puedo decir en esta mañana que hay por lo menos 4. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, la ley ceremonial de Moisés, ¿sí? En cuanto a los de las ofrendas por el pecado, holocaustos y eso que vamos a mencionar ahora. Hay leyes de salud y hay leyes civiles. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Miren, todo este tema va a girar en torno a la eternidad de la ley de Dios. Dice el Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Dios está siendo invalidada. Es profético, ¿no es cierto? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí o no? Ahora, la ley de Dios está siendo invalidada.
está siendo invalidado. Vamos a comparar los 10 mandamientos de la ley de Dios con los mandamientos del catecismo. Y vamos a ver que ahí hay errores graves. Se ha borrado el segundo mandamiento. Se ha cambiado el cuarto mandamiento. El 10º, como se borró uno, se lo ha dividido en 2 para completar los 10. El primer mandamiento se lo ha cambiado de no tendrías dioses ajenos fuera de mí a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es un cambio intencional, ¿sí? Entonces, se ha invalidado la ley de Dios. Pero hoy en día también, además de esos cambios, se invalida la ley de Dios cuando se dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que es un yugo de esclavitud, que nadie puede guardar toda la ley de Dios. Eso es lo que dicen ahora. Y hay algunos que son más agresivos y confundiendo la ley ceremonial con la ley de Dios, la ley moral, entonces le dicen a usted, entonces si usted cree o dice o enseña que hay que guardar la ley de Dios, entonces tiene que guardar más de los 2000 mandamientos de la ley, de esas otras leyes. Y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Pero es que hay una diferencia entre la ley ceremonial de Moisés, que fue clavada en la cruz, y la ley moral, que es eterna. De eso vamos a hablar. ¿Está bien, hermanos? Entonces, este material va a quedar, lo vamos a compartir en el WhatsApp, en el PowerPoint, para que los hermanos lo tengan como memorias y puedan hoy estar pues activos y pendientes. Se ha invalidado tu ley. Mire, Romanos 2:3. Bueno, hago una aclaración también. Hoy vamos a poner el fundamento bíblico, ¿sí? Luego, en un próximo tema, pondremos el fundamento inspirado del espíritu de profecía y de nuestros pioneros respecto a la eternidad de la ley de Dios. Hoy vamos a utilizar muchos textos bíblicos, ¿cierto? Por eso voy a tratar de ir un poquito rápido. Bueno, Romanos 2:13. Recuerde mi hermano Jimmy, recuerde Carlos Andrés, que está con nosotros, el hermano Jason, que está con nosotros, los hermanos, hermana Argenis, los otros hermanos, hacer sus preguntas o sus respectivos aportes también. ¿Está bien? Porque esta hora no vamos a dar sermones, vamos a compartir una clase ilustrativa, ¿cierto? Muy bien. Dice, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Noten ustedes aquí, hay varias cositas, varios elementos. En primer lugar, no son los que solamente oyen los que son justos delante de Dios. Porque el que oye y olvida, o el que oye y no hace, el que oye y no guarda, ¿qué es? Dice la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Y noten que aquí está hablando de la ley y está hablando en el contexto de los justos. Está hablando de que los mandamientos, la ley moral de Dios, los hacedores de la ley son ¿qué? Justificados. ¿En qué sentido podríamos decir que los que hacen la ley, los que obedecen la ley, los que guardan los mandamientos son justificados? Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo murió por nosotros, dio su sangre, ¿sí o no? Nos tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, cargó nuestras iniquidades y nos da la fe para creer en eso. Justicia imputada. Pero nos vamos a quedar allí solamente creyendo y diciendo, sí, Él es mi Salvador, y comenzar a violar la ley. No, el Señor también nos justifica a darnos el poder para obedecer esos mandamientos. Cuando nosotros recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para obedecer los mandamientos, no por nosotros mismos, sino por amor a Cristo, por amor a Él y por el poder de Dios, obedecemos los mandamientos, estamos siendo justificados. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia que Cristo imparte al creyente a través de Jesucristo, a través de su sangre. Miren, ese es el concepto de justificación por la fe. Sencillito. El Señor nos da la fe para creer en Él, en su sacrificio, en su sangre, pero también nos da el poder para obedecer su ley. De manera, yo no puedo obedecer por mí mismo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, ustedes se imaginan, quisiera hacer una pregunta. Ustedes pensar, ¿qué tal que si les creyéramos a todos aquellos que dicen que no es posible guardar los mandamientos o toda la ley de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se le llama al transgresor de la ley en la Biblia en 1 de Juan 3:4? Se le llama pecador, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Notan? Si nadie pudiéramos guardar los mandamientos de Dios ahora en esta tierra, estaríamos en pecado y no seríamos salvos. Pero el Señor ha prometido hacernos vencedores. El que venciere, el que venciere, el que venciere. Bueno, muy bien, avancemos. Santiago 1:25, ¿cómo dice? Mas el que hubiese mirado atentamente en la ley perfecta que es de la libertad y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal, ¿qué? Será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, miren, quizás estos textos ya los hemos leído antes, pero yo quiero que hagamos énfasis. Quiero que hagamos énfasis en lo siguiente, hermanos. En que los apóstoles, los discípulos, nos van a llevar paso a paso a decirnos a nosotros que qué debemos hacer con la ley de Dios. Hacerla a un lado, abrogarla, olvidarla y decir solamente somos salvos por fe y por la gracia. Ellos nos llevan paso a paso a obedecer los mandamientos, a obedecer la ley de Dios. Porque aquí dice Santiago, dice el hermano del Señor, el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta. Ahora, vamos a hablar de lo que es la ley perfecta. ¿Qué significa perfecto? Sin error. Sin error. Que no es imperfecto, está bien por ahí. Que no necesita que se le cambie nada, que se le añada nada, ¿sí o no? La ley de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Ahora, si la ley de Dios es perfecta, ¿tiene alguna persona, algún sistema, alguna iglesia la autoridad para borrar un mandamiento? No. ¿Para cambiar otro mandamiento? ¿Para cortar un mandamiento? ¿Para dividir dos un mandamiento? No, porque es perfecta. Sobre ello no hay que añadirle ni quitarle. ¿Notan? Y entonces dice, y hubiere como perseverado en ella. ¿En qué? En la ley, y le llama ley de libertad, no es yugo de esclavitud. El que persevera en la ley que da libertad. Ahora, ¿por qué le llamará la ley de la libertad? Porque nos liberta de la esclavitud del pecado. Es un cerco que el Señor pone alrededor de sus hijos para que esa ley nos proteja. Si yo me permanezco dentro de esa ley, obedeciéndola por amor a Dios y con el poder de Dios, entonces no voy a pecar. Y gloria a Dios por eso, por los que ponen en práctica sus mandamientos, como dicen aquí, hacedores de la obra, no oidores olvidadizos. Ahora mire, aquí dice algo especial. Hubiere perseverado en ella. Aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que no hay que guardarla, ¿están perseverando en la ley? No, están haciendo a un lado los mandamientos. Ahora, ¿quién fue el originador del pensamiento de que la ley de Dios es difícil de guardar, que no se puede guardar toda la ley, que Dios es injusto al poner esos mandamientos así? ¿Quién fue? Satanás. Satanás. ¿Sí? Por eso a él se le llama el inicuo. Y al sistema delante le llama el sistema de iniquidad en segunda de Tesalonicenses. La palabra inicuo viene de la palabra anomus, sin, nomus ley, sin ley. Hoy en día el mundo cristiano es inicuo, viven sin ley. Palabra anomus, sin, nomus ley. Hermanos, van a pensar en esto. El mundo entero, el mundo cristiano, está formando parte del sistema de iniquidad, del inicuo de según Tesalonicenses.
porque están viviendo sin ley. Hace 15 días o hace 8 días yo les decía que el 99.9% son sionistas. Que el 99.9% no están creyendo en la creación literal. Y solamente un 0.0001% estamos aceptando la creación, el sábado literal y la verdad de la creación y no la teoría de la evolución. ¿Notan? Y yo podría decir ahora también lo mismo respecto a la ley. El 99.9% es inicuo, pertenecen al sistema de iniquidad, al sistema del anticristo, porque la mayoría de las iglesias cristianas y no cristianas rechazan y pisotean la ley de Dios. Y es una triste realidad. Nadie pretenda ser amigo de Cristo, nadie pretende ser cristiano pisoteando uno o cualquiera de sus mandamientos. Es pecador. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. Apocalipsis 22:14, ¿cómo dice? Bienaventurados los que hacen o guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿A cuál árbol de la vida? Al árbol que va a dar la vida eterna, ¿sí o no? A los salvados y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad celestial. Bienaventurados los que guardan, obedecen o hacen sus mandamientos. Hermanos, si la ley de Dios hubiera sido clavada en la cruz, si no fuera posible guardar los mandamientos, todos, en vano diría dichosos o felices los que hacen sus mandamientos o guardan sus mandamientos. ¿Cómo puede ser que los cristianos de hoy en día digan que la ley de Dios es un yugo de esclavitud, es una carga, pero la Biblia diga dichosos, felices, bienaventurados los que obedecen sus mandamientos? ¿Por qué los que guardamos los mandamientos de Dios para su honra y su gloria somos dichosos y bienaventurados? ¿Por qué? Porque nos libra de Satanás, nos libra del pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte eterna. Por eso somos dichosos. ¿Amén, hermanos? A ver, hermanos, ¿estamos o no estamos? Bueno, vamos bien. Bueno, a la ley de Dios también la confunden y le dicen que esa ley es la ley de Moisés y que fue clavada en la cruz. Pero veamos la ley de Dios, la ley moral. Por favor, no nos olvidemos que en la Biblia hay varios tipos de leyes. La ley moral de los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales de Moisés, las leyes civiles, las leyes de salud. Yo quisiera dejarles una tarea a los jóvenes, ¿cierto? Incluyendo a los jóvenes hasta de 80 años, que para el próximo sábado demos un ejemplo de cada tipo de ley. ¿Sí? Por ejemplo, de la ley moral, uno de los mandamientos. De la ley ceremonial, una partecita de la ley ceremonial. Ley civil, ley de salud. Es bien sencillo, pero es una tarea. ¿Está bien, hermanos? ¿Qué dice? ¿Quién dio esa santa ley? Pregunta, ¿quién la dio? ¿Moisés, los judíos o el Dios del cielo? Jehová. ¿Quién la dio? La Biblia responde. ¿Quién la dio? Deuteronomio 4:12 al 13. Noten lo que dice. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, allá en el Sinaí. ¿Oísteis qué? La voz de sus palabras. ¿De quién? Del Señor. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os poner por obra los 10 mandamientos y escribiólas en 2 tablas de piedra. Miren qué interesante. La ley de Dios no la dio Moisés. A esta ley moral de los 10 mandamientos no se le puede llamar la ley de Moisés. Esta ley la habló el Señor y ¿qué más? Ustedes escucharon la voz, Él anunció su pacto, los mandó para obedecerlos y además ¿qué hizo? Se escribió en 2 tablas de piedra. Eso Dios 31 es 18. el autor de la ley. Ahora noten, Eso 31 los que 18. se van en contra de la ley
Los que se van en Éxodo contra de 31, la ley, 18. ¿en contra de quién se están yendo realmente? ¿De Carlos Gómez? ¿De un ser humano? ¿De un gusano? ¿De un predicador? ¿O se están yendo en contra de la ley? Del autor de la ley. Hermana Luz Marina tiene una pregunta o un aporte. Adelante, hermana. Hermano Carlos, eso 31:18 dice bien claro que le dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo único que registra las escrituras que haya sido escrito con el propio dedo de Dios son los mandamientos. Eso era lo que le iba a decir. Amén, hermana Luz Marina. Muchas gracias. Por eso es que me gusta, hermanos, que los hermanos aporten. Ahí ella nos está citando Éxodo 31:18. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Bueno, avancemos. ¿Por qué es tan importante la santa ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos? ¿Por qué es importante? El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué es? Hermanos, miren, en la Biblia hay por lo menos 3 conceptos de lo que es verdad. Aquí el Salmo, por el tema que estamos presentando, dice que tu ley es la verdad. Ahora, ¿nosotros queremos meditar, estudiar y permanecer y obedecer la verdad? ¿Hermanos? Amén. Entonces tenemos que estudiar la ley, porque la ley de Dios es la verdad. La ley de Dios no es una mentira. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? En Juan 14:6. Y hay otro concepto de verdad. ¿Cuál es? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, en la Biblia por lo menos hay 3 conceptos de verdad. Su ley, ¿verdad? Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Aquellos que dicen amar la verdad, por favor, deben detenerse a estudiar a Cristo, su carácter, su vida, su ejemplo, sus enseñanzas, adorar al verdadero Cristo. Y deben estudiar su ley, obedecer su ley y estudiar la palabra. Amén, hermanos. Bien. Santiago 2:10 al 12. Porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho ¿qué? Culpado de todos. Hermanos, ¿cuántas personas en el mundo guardan el sábado? Alguien dirá, somos 30 millones de adventistas. Ahora yo hago una pregunta. De todos esos 30 millones de adventistas, ¿cuántos realmente estamos guardando el sábado como se debe guardar? El sábado. En el sábado se hacen presentaciones teatrales acá en plataforma. En el sábado se canta música mundana en plataforma. En el sábado se hacen desfiles y caravanas y carnavales en las calles para pitar y anunciar. Esa no es la manera correcta de guardar el sábado. En el sábado, el reloj, al iniciar, las personas lo atrasamos para que nos sorprenda el sábado cuando ya está oscuro. Y a la hora de despedirlo, adelantamos el reloj para despedirlo rápido. Hay que tener mucho cuidado con los extremos del día, el inicio y el final del día. Cualquiera, mira, aquí dice, hace un ratico, bueno, leímos, cualquiera que hubiere guardado toda la ley y sin embargo en un punto es hecho culpable de todos. Alguien dirá, no, mire, yo soy cristiano, no mato, yo no adultero, yo no codicio, yo no soy idólatra, yo honro padre y madre, yo no doy falso testimonio. ¿Y qué pasa con el sábado? ¿De qué le sirve a los cristianos guardar toda la ley pero pisotear el sábado? ¿Acaso el sábado no forma parte de la ley de Dios? ¿No es el 4º mandamiento? No, pero es que el sábado era para los judíos.
¿Cuántos judíos habían allá en el Edén cuando Dios creó la primera semana y creó el sábado? ¿Dios es judío? ¿Adán y Eva eran judíos? ¿Cuándo vinieron a existir los judíos? Hermanos, descendientes de la tribu de Judá, más de 2000 años después de la creación. Bueno, porque el que dijo, bueno, aquí les iba a decir, hermanos, cualquiera que hubiera guardado toda la ley y sin embargo ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Somos felices diciéndole eso a los evangélicos, ¿sí o no? Pero yo te digo esta mañana, hermano, cualquiera que hubiera guardado todo el sábado, pero ofenda en una hora del sábado, es culpable de violar el sábado. ¿Habían pensado en eso, hermanos? Hay que tener cuidado con los extremos. Para mí, ¿quién determina la hora de inicio del sábado? ¿El reloj? ¿O el Señor cuando pone el sol? El Señor no ha dicho que el sábado inicia a las 6 de la tarde. El Señor, para que nadie intervenga ni el inicio ni la finalización del día, no lo dejó en manos del hombre. Porque yo puedo atrasar mi reloj o yo puedo adelantar mi reloj. Si mi reloj está coordinado con el reloj de las Lajas, está descoordinado. O el de la catedral. Yo puedo tener acá a las 6 y usted puede tener allá a las 5:30. El Señor dejó el ocultamiento del sol para dar inicio y finalizar el día. Amén, hermanos. Entonces, cuidado con los extremos. Y eso, hermanos, eso, recuerden, es muy importante. Hoy en día hay sábados, hoy en día hay hermanos que solamente son adventistas del séptimo día. Solamente son adventistas el sábado. Y otros van más allá. Son adventistas de medio sábado. Porque vienen al culto, estudian, se congregan en la mañana y en la tarde se van de compras, se van a hacer trabajos, hacen cosas innecesarias. Innecesarias. El sábado, hermanos, está siendo violado porque el sábado se están haciendo cosas innecesarias. Hay cosas que pueden esperar para hacerse después del sábado. Por eso tenemos un tema aquí grabado que se llama ¿Cómo guardar el santo sábado? Y debemos estar repasando eso, mis amados hermanos. Repasando cómo guardar el santo sábado a la manera de Dios, no a la manera de una iglesia, no a la manera de un hombre. Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. ¿No tan de claro? Ahora, con el respeto, permítanme poner un ejemplo. Aquí dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Cambiemos los mandamientos aquí en este texto. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo guarda el sábado. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero violas el sábado, ya eres hecho transgresor de la ley. ¿Notan? ¿De qué le sirve a una persona guardar toda la ley si está violando el sábado? Ahora, la gente dice, ¿y ustedes por qué hacen tanto énfasis en el sábado? ¿Por qué? ¿Alguien quiere opinar, hermanos, y ayudar? ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en el sábado? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Daisy? Porque es el sello de Dios. ¿Y qué pasa con el sábado? Es la piedra de toque sobre el cual va a girar el conflicto en los últimos días. Miren, nosotros nos tenemos que enfrentar con la marca de la bestia. Y la marca de la bestia claramente está establecida en la Biblia. ¿Quién o qué es la bestia? El sistema papal. ¿Y cuál es su marca de autoridad? El domingo. Y por eso es que nosotros
Estamos reparando los portillos. Estamos reconstruyendo los muros. ¿Sí? Estamos alzando la voz como trompeta y llamando la atención al sábado. Hay un chat. Vamos a leer. Es un comentario. Hermano Jimmy, ¿por qué es un mandamiento olvidado por la gran mayoría de los así llamados cristianos? Así es el mandamiento que se ha pisoteado, ¿sí? El mandamiento que inclusive, hermanos, el diablo es tan astuto que los papas, por ejemplo, Juan Pablo II, en el año 2005, escribió una encíclica que se llama Dies Domini, en latín, y se llama Día del Señor, Dies Domini. ¿Y qué hizo el Papa? En esa carta citó todos los textos de la Biblia que hacen referencia al sábado. Y alguien dirá, oh, qué bien, el Papa utiliza la Biblia. Pero ¿saben qué hizo con esos textos? Se los aplicó al domingo. Y el sábado cristiano hoy en día no es el séptimo día, es el primer día de la semana. El sábado cristiano es el primer día de la semana. El domingo, que se va a constituir cuando sea obligatorio por decreto en Estados Unidos y en todo el mundo, se va a constituir en la marca de la bestia. Por eso es importante. Bien, ¿por cuánto tiempo son válidos los mandamientos de Dios? ¿Sería que iban a ser solamente en el Antiguo Testamento? ¿Sería que iba a llegar un momento en que iban a ser clavados en la cruz y olvidados, abrogados? Esa es una pregunta importante. Tiene que ver con la eternidad de la ley de Dios. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que mora en amor mora en Dios y Dios en él. Bueno, la ley de Dios está llena de amor. Alguien dirá, es que esos mandamientos solamente son prohibición. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero son mandamientos de amor. ¿Por qué será que el Señor te dice, no mates? O me dice, no mates. Porque Él no quiere que yo peque. Porque Él me quiere salvar. Porque Él quiere que yo sea feliz. ¿Está bien? Bien. Malaquías 3:6, ¿qué dice? Porque yo el Señor no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, ¿será que la ley de Dios iba a llegar un momento y tenía que ser cambiada? El Señor, ¿qué dice? Yo no cambio. El Señor hizo su ley eterna. No tenía por qué ser cambiada. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Seguros son todos sus mandamientos. Y noten lo que dice, establecidos por siempre jamás, hechos en verdad y rectitud. Hermanos, sus mandamientos son, ¿qué? Hermanos, seguros y son establecidos por siempre, para siempre, eternos. Desde los tiempos antiguos he sabido que tus testimonios, que por siempre los fundaste. Así dice el Salmo. Ahora, hay personas que dicen que cuando vino Cristo, vino a hacerle cambios a la ley, a anular la ley y a clavarla en la cruz. Vamos a responder esta pregunta. ¿Realizó Jesús algún cambio en la ley moral, en los 10 mandamientos? Por eso aclaramos, en la ley moral. ¿Hizo cambios en los mandamientos el Señor? No. Vamos a ver. Un texto muy conocido. Mateo 5:17 al 19. No penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir, para obedecer. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. A ver, preguntemos. ¿Este cielo y esta tierra que vemos ahora son los mismos cielos y la misma tierra en los tiempos de Jesús? Sí. Entonces el Señor puso como el cielo y la tierra y dijo,
que hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ahora noten la advertencia a los cristianos, a los pastores, a los sacerdotes que están enseñando mandamientos en el catecismo que no son los mandamientos de Dios. Aquellos pastores enseñando que los mandamientos de Dios solamente son el amor a Dios y al prójimo, sin leer completo el texto cuando dice que de esos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Qué les dice el Señor? De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué va a pasar con los que enseñan la verdad? Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que enseñar la ley de Dios, los verdaderos mandamientos. Pero hoy en día este mundo cristiano, hermana Gabriela, está lleno de enanos. No son grandes, son enanos, porque no enseñan la ley de Dios como debe enseñarse. No pueden ser llamados grandes. ¿Tiene alguien autoridad para cambiar la santa ley de Dios? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Será que el Papa tiene la autoridad para cambiar la ley de Dios? ¿Será que el presidente de la asociación, el pastor, el líder, alguna institución, un presidente, un alcalde, tiene autoridad para cambiar la ley de Dios? ¿Qué dice la Biblia? La ley de Dios la ley del Señor es perfecta. ¿Ah? Que convierte el alma, el testimonio del Señor fiel, que hace sabio al simple. Hermano, si la ley del Señor es perfecta, ¿quién la puede cambiar? Nadie tiene autoridad para hacerlo. Yo sé que todo lo que Dios hace, eso será por siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hermanos, la ley de Dios la hizo Dios. Y sobre ello no se puede ni añadir ni quitar. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Hermanos, aquellos que le están añadiendo, quitando a la ley de Dios, no están temiendo a Dios, no son temerosos de Dios. Están yendo en contra de Dios, en contra del gran legislador. Mire, pongamos un ejemplo sencillo. Vamos a decir que en su empresa en la que usted trabaja, el jefe pone algunos reglamentos de trabajo. Y usted llega y dice, borra uno de esos reglamentos de trabajo. O usted llega y cambia uno de esos reglamentos de trabajo. ¿Qué le van a decir? ¿Le van a dar un premio, una bonificación? No, ¿cierto? Hágalo eso en la universidad o en la escuela, en el colegio. Las normas que Dios ha puesto son eternas, mis hermanos, y son para nuestra bendición. ¿Quién ha intentado cambiar la ley de Dios? Aquí dice, aquí está desenmascarando al sistema del anticristo, al sistema papal, el cual incluye todas las iglesias cristianas, sin excepción, unidas a Roma, unidas en ecumenismo, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y qué más. Y la ley. Hermanos, cuando la palabra de Dios profetizó a través del profeta Daniel que iba a surgir un poder que iba a pensar que puede cambiar la ley de Dios, yo pregunto, hermanos, ¿esto se ha cumplido? Se ha cumplido, mis hermanos. ¿Y desde cuándo se ha cumplido? Lástima que no está nuestro hermano Hugo hoy con nosotros. Debe estar por ahí tratándose de conectar al otro link. Lamento por él, lastimosamente. Pero sería bueno preguntarse, ¿desde cuándo surgió el catecismo católico? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Hermanos, tarea. Pero ya nosotros estudiamos, inclusive desde el año 160 después de Cristo, se comenzó a intentar exaltar el día del sol, el domingo. Y se comenzó el proceso desde el año 160 después de Cristo, hasta llegar a la primera ley dominical, que fue ¿en qué año? 321 con Constantino.
¿cierto? Y después la segunda ley dominical en Estados Unidos, ¿en qué año? 1808. Y ahora estamos asistiendo a la ley dominical definitiva con Laudato Si del Papa Francisco, para lo cual está todo el terreno preparado. Artículo 237 de Laudato Si. ¿Notan? Bien. Miren los mandamientos según el catecismo. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? Abramos Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Es lo mismo decir no tendrás dioses ajenos aparte de mí a decir amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Hay un cambio intencional ahí. Segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imagen. En Éxodo 20 los podemos leer y Deuteronomio capítulo 5. No te harás imagen, ni ninguna figura de lo que esté arriba en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, no las honrarás. Y sigue diciendo, pero acá el mandamiento, ese mandamiento segundo que dice, ha sido borrado. Porque el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el segundo mandamiento del catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, o no jurar su santo nombre en vano. Borraron el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, como borraron el segundo, bajaron el tercero al segundo. ¿Notan? Y como borraron el segundo, bueno, si a 10 le quitan, ¿cuántos quedan? 0. Matemáticamente 10 menos 1, 9. Pero en las matemáticas de Dios, 10 menos 1, 0. ¿Con qué texto respaldamos eso? Con Santiago 2 del 10 al 12. El que hubiere guardado toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pero la Iglesia Católica, a esos 10 mandamientos le quitó uno, el segundo. ¿Cuántos le quedaron? Matemáticamente para la Iglesia humana, le quedaron 9. Tenía que hacer algo para completar los 10. Ahora lo vamos a ver qué hizo. Bueno, ya lo hemos dicho, lo vamos a demostrar. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. El Señor estableció la semana y dijo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. Y Él estableció, no hagas en ese día ninguna obra, ni tú ni tu hijo. Obviamente, Mateo 12:12 dice, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Sí? El sábado que el cristiano adventista historicista guarda no es el sábado de los judíos, recargado con más de 400 normas. El sábado que el adventista historicista del séptimo día guardamos es el sábado del Señor. El sábado que nos olvidamos de nuestras propias obras. Pero si la hermana o el hermano o el vecino necesita una ayuda, si necesita una colaboración en ese día, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces acá le pusieron santificarás las fiestas. ¿Y qué es santificar las fiestas? ¿De dónde viene esa palabra santificarás? ¿De dónde la tomaron? Del cuarto mandamiento. Porque allí en el cuarto mandamiento dice que Dios reposó en ese día, por lo tanto lo bendijo y lo santificó. ¿Y qué es santificarlo? Colocarlo aparte, apartarlo para uso sagrado, para Dios. Pero acá ponen a las personas a santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las fiestas paganas, en honor a María, a los santos, al trabajo. Bueno, hay fiestas de guarda y el 1 de mayo no es fiesta de guarda, pero hay fiestas de guarda en el calendario católico, ¿no?, que son días santos para ellos. Y ellos están mandando, noten, a santificar las fiestas. Si en la Biblia hay un solo día santo, si en la Biblia la orden de Dios es santificar el séptimo día sábado, no las fiestas paganas. Y muchos caen en la trampa de santificar esos días. Paganismo. ¿Notan? Muy bien.
Entonces, el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y da una promesa. Acá lo bajaron al cuarto porque borraron el segundo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero aquí alguien dirá, no, ese mandamiento sí está bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien ese mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, está incompleto, porque el mandamiento no termina allí, sigue la promesa. Pero saben, con este pretexto de honrar a tu padre y a tu madre, la Iglesia Católica lleva a la gente a honrar al Santo Padre, al Papa, al representante de Satanás en esta tierra. Y con el pretexto de honrar a tu madre, ¿a quién están honrando? A María. Y le ponen el título de la Madre de Dios, como si Dios tuviera madre. Si aceptamos que Dios tiene madre, no es Dios, porque entonces no sería eterno. María es la madre de Jesucristo cuando Él se hizo hombre. Ella fue escogida, la Biblia lo enseña, ¿cierto? Pero María guardaba el sábado. María era humilde, María era sencilla, María se congregaba, María guardaba el sábado. Allí en Lucas 23 está el testimonio y Lucas 24. ¿Notan? En pretexto de este mandamiento de honrar padre y madre, el catolicismo romano lleva a la gente a honrar al Papa, que a ellos le llaman el Santo Padre, y a María. De engañados que están, hermanos. Pero hay mucha gente, muchas personas que desconocen la verdad, aman a Dios y escuchan la verdad y buscan la verdad. Y cuando escuchan la verdad, entienden la verdad porque son sinceras y las ayuda el Señor a salir de allá como nos ayudó a nosotros. ¿Sí o no? En el texto de honrar a sus padres dice, católicos fueron mis padres, católicos seré yo para siempre. Sí, ellos dicen que por tradición permanecen católicos. Bueno, vamos a ver qué dice Dios de las tradiciones. ¿Sí? Bueno, hermanos, sigo. El quinto mandamiento de la ley de Dios. El sexto mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo? No matarás. Bueno, acá es el quinto, no matarás, ¿cierto? No matarás, pero en el nombre de Dios mataron miles y millones de cristianos por no obedecer al Papa. Los mataron y los siguen matando y los matarán porque la palabra de Dios dice que habrán mártires hasta antes del tiempo de gracia. ¿Cierto? Habrán mártires, hermanos. El Señor Jesús dijo, os perseguirán y os matarán. Y cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Van a violar. Bueno, Roma ha violado el mandamiento de no matar. Y lo sigue violando porque Roma apoya guerrillas, apoya empresas fabricantes de armas, apoya las crisis sociales en los países y manda a matar gente. Y por allá el Santo Papa, entre comillas, entonces cada domingo hace su homilía y aparenta, hermanos, como dice la sierva del Señor, bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno mortal de la serpiente. Muy bien, no cometerás, dice el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. Acá el octavo mandamiento dice no, robarás. Acá es el séptimo, no robarás. Miren el noveno mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo dice? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿cierto? Aquellos que dicen que nosotros somos otras cosas, están dando falso testimonio. Nos llaman disidentes. Nosotros no somos disidentes. Para la gloria de Dios, somos los que estudiamos las Sagradas Escrituras y nos guiamos por el escrito está. ¿Sí? Ellos están dando falso testimonio de nosotros. Pero acá, no darás falso testimonio ni mentirás. Fije. ¿Cuál es el décimo mandamiento de la ley de Dios? Dice, leámoslo por favor. No codiciarás ¿qué?
la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su esclavo, ni su hijo, ni su criada, no codiciar. Hermanos, la codicia es un solo mandamiento. Incluye no codiciar todo lo que menciona el mandamiento. Pero ¿qué ha hecho el sistema papal? ¿Qué ha hecho? No codiciarás los bienes ajenos. Pero aquí está como cambiado en este catecismo, ¿no? Porque en realidad el catecismo tiene dos mandamientos de codicia. No codiciarás los bienes ajenos y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Bueno, vamos a buscar otra versión para que aparezca el mandamiento de la codicia dos veces. ¿Está bien? Bueno, por favor, cuidado con la hora porque cuando sean las 3 me avisan, por favor. Son las 12. Bueno, ¿qué nos advierten Cristo y los apóstoles al respecto? ¿Qué nos advierten? Noten lo que dice. Este pueblo con su boca se acerca a mí, con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Hermanos, quiero hacer aquí una pausa. La mayoría de personas cristianas en este mundo están honrando a Dios en vano. En vano. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, y no pensemos solamente en los católicos, no pensemos solamente en los evangélicos, también pensemos en los adventistas del séptimo día como corporación. Están enseñando doctrinas humanas en lugar de enseñar la verdadera doctrina bíblica. Hagamos un ejercicio. ¿Cuáles son las doctrinas antibíblicas que el adventista corporativo está enseñando ahora? Desde 1957 hacia acá. El pecado original. Cuando te dicen que naces pecador. Pecado original. ¿De dónde proviene eso? Del catolicismo. Doctrina humana. Otra doctrina humana. Que Cristo terminó su en la cruz. Como los evangélicos. Otra doctrina humana. Que Cristo cuando vino tomó la naturaleza humana como la de Adán antes de la caída. El Cristo inmaculado, que no podía pecar. Doctrinas humanas. Que el tiempo de gracia se acaba primero para los adventistas. Doctrinas humanas. En la Biblia se presenta un solo momento y para todos el cierre del tiempo de gracia. En la Biblia se presenta que el Señor deja caer el incensario una sola vez. En la Biblia se presenta que Dios cerró la puerta del arca una sola vez para todos. ¿Qué tal yo creyendo que la gracia se cierra dos veces? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Si la gracia se cierra solamente primero para los adventistas, yo prefiero no ser adventista porque voy a tener más tiempo de oportunidad. Y cuando se cierre la gracia para ellos, entonces yo ingreso. Pregunta, ¿sabemos cuándo se va a cerrar la gracia? Los adventistas de la corporación que enseñan esa doctrina de demonios, ¿saben cuándo se va a cerrar la gracia para los adventistas? No saben, pero la gente cae en el error. No sabemos, hermanos. Y cuando Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha salido con grande ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. A ver, hermanos, ¿el diablo sabe que le queda poco tiempo? Sí. Pero el diablo no conoce el día ni la hora del cierre del tiempo de gracia. Pero él sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo estudia la Biblia. El diablo también dice, escrito está. Le citó al Señor Jesucristo allá en Mateo 4. Y el diablo conoce los eventos proféticos. Mapa que Dios tiene, el mapa que el pueblo de Dios debe recorrer hasta su camino al cielo. El diablo conoce los eventos proféticos. El diablo sabe que el ecumenismo, que la imagen de la bestia se ha formado, que estamos a las puertas de la ley dominical. ¿Y qué es el evento más inmediato
al decreto dominical, a la marca de la bestia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el evento más próximo al decreto dominical? Hermanos. ¿El qué? No escuchó. Hay una pregunta. Ya, repito la pregunta. Me disculpa. Yo soy un poquito sordo. Me disculpan, hermanos. ¿Cuál es el evento más próximo a la marca de la bestia o a la ley dominical? Viene la ley dominical, sale, se decreta. ¿Cuál es el evento más próximo? Hermanos, pregunta, ¿el diablo sabe que está cerca el cierre de la gracia? El diablo sabe que la ley dominical está prácticamente a punto de dar fruto. Ya se preparó el terreno, ya se sembró, ya se cultivó, ya creció, ya floreció. Es a punto de dar fruto, hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Los únicos que no saben son aquellos que hablan de prosperidad, de esperanza en esta vida, de proyectos de construcción, de aumentar el número de casas, de aumentar el número de estudios. Ellos son los únicos que están ignorando el inminente cierre de la gracia. Bien, aquí dice, hermanos, hermano Jimmy nos hace reír. Él dice, si María es la madre de Dios, entonces sería la abuela de Jesús. Sí, buen sentido del humor, hermano Jimmy. La abuela de Jesús. Pero él llamó a María, ¿cierto? Su madre, ¿sí? Aunque él dijo, estos son mi madre, mis hermanos. Bueno, él no reconoció con eso a su madre, él no desconoció. Inclusive a punto de morir, ¿qué dijo? A Juan, Juan, he ahí a tu madre. Se preocupó por ella, ¿cierto? Bueno, y acá dice, hermanos, los que tengan una versión de la Biblia católica, sea cual sea, en ellas están bien los mandamientos y en los catecismos de la Iglesia Romana son diferentes. ¿Qué discrepancia? Claro que sí. Una Biblia católica dice sábado, están bien los mandamientos como los tenemos nosotros ahora. Bueno, no ahora, siempre. Pero el católico o el evangélico no son capaces de ir a Éxodo y leerlos y entender que están escritos. Bueno, hay muchas razones que ellos dan. Ellos dicen, nosotros cambiamos el primero y el segundo lo borramos porque el primero y el segundo tienen que ver con la idolatría. Y entonces en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, están resumidos los dos, por eso borramos el segundo. O sea que lo que Dios hizo, ¿qué es? Imperfecto, entonces. Que hay que borrarle. A ver, si yo, o si el profesor o el que está dictando la clase, está escribiendo acá, y viene el estudiante, se para y coge el borrador y le dice, no, profesor, esto está malo. Bueno, bien, entonces, en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay muchos que están adorando a Dios en vano. Están adorando un falso Cristo, un Cristo que terminó la expiación en la cruz. Y eso es peligroso, hermanos. No están adorando al verdadero Cristo. Pero el Señor está buscando verdaderos adoradores. Juan 4, 23 y 24. ¿Sí? Que le adoren en espíritu y en verdad. Hechos 5, 29 que dice, y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo obedecer ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi abuelo, ni a mi profesor, ni a mi jefe, ni al sacerdote, ni al cura, ni al prelado, ni al papa, ni a nadie en lo espiritual. Yo debo obedecer a Dios y su palabra para la honra y la gloria de Él. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? Interesante el punto, ¿no es cierto? Pero ya los veo como con ganas de ir a almorzar. Daniela, dijimos 12 y 7. Nos quedan todavía unas 2 horitas. Bueno, un ratico más. Muy bien.
Miren, ¿cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? Pregunta. A ver, hermanos, opinen. ¿La ley de Dios salva? No. A ver, ¿la ley de Dios salva? O mejor la pregunta. ¿Nosotros nos salvamos por obedecer la ley? No. Los que dicen que no, cuidado, hermanos. Porque el que no obedece la ley, ¿se va a salvar? No se va a salvar. A ver, hermanos, vamos a escuchar opiniones, ¿sí? Pero leamos los textos. Leamos los textos. ¿Cuál es la relación entre la salvación y la ley de Dios? Miren, la ley de Dios revela el pecado. Nadie puede darse cuenta de su situación pecaminosa si no se mira en el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo quita la ley, la pone a ser anulada, clavada en la cruz, la cambia ¿para qué? Para que la persona venga y se mire bien o no se mire. Pero aquí dice, Romanos 3:20, por tanto, noten, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Alguien dirá, ya ve que la ley no justifica, pero noten esto, hermanos. Las obras de la ley no se refiere a obedecer, ahí a desobedecer la ley de Dios, sino a las leyes ceremoniales que fueron clavadas en la cruz y que esas obras de la ley ceremonial no justificaban a nadie. ¿Qué tal si Cristo no hubiera venido a morir? ¿Qué hubiera pasado con todos esos corderos, con toda esa gente que mató corderos y que hizo sacrificios? ¿Hubieran sido perdonados? No. Si el Señor hubiera transgredido la ley, hubiera pecado, si esa gente del Antiguo Testamento se hubiera perdido, claro. ¿Quién pagaba el precio? ¿Un animal? La sangre de toros y machos cabríos, ¿qué hace? No puede hacer remisión de pecados. ¿Notan? Pero por la ley es el conocimiento del pecado. Obvio, si usted no ha leído la ley de Dios, una persona que no ha leído la ley de Dios, ¿cómo va a saber que adulterar es pecado? ¿Cómo va a saber que violar el sábado es pecado? Entonces, ahí está el engaño, hermanos. ¿La ley qué hace? La ley también nos guía a Cristo. De manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, cuando yo me veo en el espejo de la ley, me veo lo pecador que soy. ¿Noten eso, hermanos? Si una persona está practicando idolatría y lee la ley, ¿qué le dice la ley? Que no tenga dioses ajenos, que no haga ídolos y no se incline ante ellos. Una persona dice, soy pecador. Una persona que está cometiendo adulterio y se ve en la ley que dice, no cometas adulterio. ¿Cómo se ve? Se ve pecador. Y entonces, ¿qué hace la persona? Busca a Cristo. Busca el remedio del pecado. ¿Sí o no? El perdón en Cristo. Y de esa manera somos justificados, ¿sí? A través de Cristo. Su obediencia demuestra nuestro amor. Hay personas que dicen amar a Cristo, pero desobedecen sus mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos, pero no los mandamientos humanos, no los mandamientos de las iglesias. Los que de verdad aman a Dios, ¿qué deben hacer? Obedecer los mandamientos de Dios, de su autor de la ley, del verdadero autor de la ley. ¿Qué más dice, hermanos míos? Noten esto, este texto es muy importante, hermano. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿guardar la ley salva? Eso. Nosotros no estamos diciendo que el legalismo salva, pero estamos diciendo que el que no obedece la ley, el que no guarda la ley, no se va a salvar. Porque guardar la ley es el resultado de la justicia impartida de Cristo. El Señor, cuando me perdona,
Cuando le acepto, también me da el poder para obedecer. Pero mire lo que dice acá. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermanos, las obras no son el bolsillo la plata que tú sacas del bolsillo y la das. Las obras de la obediencia. ¿Qué le pasa a una persona que solamente dice pero no obedece? A la obediencia le vamos a llamar las obras de la ley, la obediencia a la ley. ¿Qué pasa si alguien tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? En otras palabras, ¿será que una persona se salva solamente por creer? Por gracia. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora aquí viene la aplicación. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios tienen fe, pero es una fe que no nos lleva a obedecer. Una fe muerta. ¿Cuántas personas en este mundo dicen tener fe? La mayoría. Pero aquellos que rechazan la ley, aquellos que no guardan el sábado, aquellos que no practican los mandamientos, ¿están demostrando verdadera fe? No, una fe muerta, una fe sin obras de obediencia. ¿De qué le sirve creer sin obedecer? Mas, hombre vano, ¿quiere saber que la fe sin las obras es muerta? Ahora va a poner un ejemplo. Miren cómo fue justificado. Miren, ¿cómo fue justificado Abraham? No por las obras, entre comillas, que muchos dicen, de regalar dinero, de hacer obras de caridad, sino que esas obras que justificaron a Abraham fueron la obediencia a la palabra de Dios. Noten lo que dice. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. Es una pregunta que hace. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue hecha perfecta? ¿Qué es lo que hacen las obras? ¿Qué es lo que hace la obediencia? Perfecciona la fe. ¿Y qué fue lo que? Y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios, aquí está la fe, y le fue imputado a justicia. Miren, justicia imputada por haber creído. Y fue llamado el amigo de Dios. Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. ¿Habían leído ese texto? ¿Habían leído esta parte donde dice, vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe? Entonces la pregunta, ¿el hombre es justificado solamente por la fe o el hombre es justificado por la fe y las obras de la obediencia? Hermano, una persona que solamente cree y no obedece no es justificado, porque creer es justicia imputada, pero obedecer es justicia impartida. Y ese poder para obedecer nos lo da el Señor a nosotros. Por eso el Señor nos da la fe para creer y el poder para obedecer. De esa manera somos justificados. Gloria a Dios por eso, hermanos. Nadie pretende ser justificado sin guardar los mandamientos de Dios. Y los que no son justificados no se salvan, no van al cielo. ¿Tiene importancia guardar los mandamientos de la ley de Dios para la salvación? No podemos decir que la ley salva, porque entonces en vano murió Cristo. Pero si sacamos la ley y solamente nos quedamos con la fe en Cristo, ¿la obediencia dónde queda? Me pierdo, hermanos. Entonces a la fe que el Señor nos da para creer en Él y aceptar su sacrificio, también debemos pedir la fe impartida que nos ayuda a obedecer la ley de los mandamientos. Nadie puede salvarse solamente creyendo, sin obedecer. Bien, los mandamientos debemos guardar. Los cristianos de hoy en día dicen, es que aquí dice que la ley se resume solamente en amar a Dios y al prójimo. Y que acá dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Yo más debo amar. Y por eso las predicaciones son amar, 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 amar.
¿Cuántos mandamientos debemos guardar? Ya tenemos la respuesta, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos leído. Pero ¿qué dice, hermanos? Porque cualquiera hubiere guardado toda la ley y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Tengo que decirles, mis amados hermanos y sobre todo a los amigos que van a ver este programa, si no estamos guardando los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, imposible pensar en salvación. Nadie vamos a ir al cielo pisoteando uno de los mandamientos, porque al pisotear el mandamiento estamos pecando. En la Biblia, pecar es transgredir la ley y la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Nadie pretenda salvarse violando uno de los 10 mandamientos. Y hacemos énfasis en el sábado porque el 99.9% de los cristianos están violando abiertamente el sábado. Y muchos de los que profesan ser cristianos van a ceder a la marca de la bestia, a la ley dominical, al descanso de la ley dominical obligatorio, porque el representante de Satanás en la tierra y su sistema de anticristo, su sistema de iglesias caídas, su sistema babilónico, están preparando a la gente para aceptar el domingo como día de reposo. Y muchas iglesias están llevando a sus miembros de vuelta a Roma. ¿Bien? La ley de Dios es una revelación, un trasunto, una copia de su carácter. Hermanos, ¿cómo es Dios? ¿Es un yugo de esclavitud? ¿Es una carga, una pesada carga, Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué dice, hermanos? Mire, Dios es santo, ¿sí o no? Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo esperamos que sea su ley? Santa. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es que santa, mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, la ley de Dios no es un yugo de esclavitud. La ley de Dios revela el carácter de Dios. Dios es santo, su santa. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Dios es justo. Allí lo dice Juan 17:25. ¿Sí? Oh Padre justo, ¿cómo es su ley? Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. No son un yugo de esclavitud. Dios es perfecto. ¿Cómo esperamos que sea su ley? Perfecta. ¿Sí? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo será su ley? La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al simple. Dios es eterno y esto es importante, hermanos. Si Dios es eterno, ¿cómo esperamos que sea su santa ley? Mi Señor, Rey eterno y perpetuo, dice el Salmo 10:16. Miren cómo dice acá, Salmo 111:7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Seguros son todos sus mandamientos, establecidos hasta que sean clavados en la cruz. ¿Eso es lo que dice? Establecidos por siempre jamás, o sea, eternamente. Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo esperamos que sea su ley? Mire, el amor es el cumplimiento de la ley. Ah, y entonces dice, ya ve, la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo amo a Dios y al prójimo, estoy cumpliendo la ley. Entonces no tengo que guardar el sábado. Hermanos, la ley se compone de dos partes. Nuestros deberes con Dios, los primeros 4 mandamientos, y nuestros deberes con el prójimo, los últimos 6 mandamientos. Si yo amo a Dios de corazón y felicidad, los primeros 4 mandamientos. Y si yo amo al prójimo, obedezco los 6 mandamientos. Si yo amo a Dios, guardo el sábado, porque es el 4º mandamiento de la ley de Dios. ¿Notan? Muy bien. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, dice David. Nunca jamás
Me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, decía Pablo. Pero noten, mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, hay una ley, noten esto, hay una ley que es la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del pecado. Eso no quiere decir que tú y yo nacemos pecador. Es nuestra naturaleza caída que heredamos. No el pecado, sino la naturaleza caída, pecaminosa que heredamos, que da en nosotros una ley del pecado en nuestros miembros. ¿Notan? El apóstol Pablo habla de otra ley, que es la ley del pecado. Y esa diferencia no la hacen los evangélicos. A la ley del pecado le ponen los atributos o las características de la ley de Dios. ¿Podemos guardar la ley de Dios? ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid, o sea, el tronco, el tallo. Vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, si permanecemos unidos a Cristo, así como una rama está unida al tallo principal para ser alimentada y sostenida y dar fruto, hermanos, el que permanece unido a Cristo puede obedecer, puede llevar mucho fruto, puede obedecer la ley de Dios para su honra y su gloria. Sin mí, nada podéis hacer. Y Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el pastor adventista te diga que ya no puedes guardar todos los mandamientos, que no se puede guardar toda la ley, que guardar el sábado no te hace salvo, ¿qué le vas a decir? Todo lo puede. Escrito está, todo lo puedo. Y todo es guardar los mandamientos. ¿Sí? Muy bien, hermanos, voy a terminar aquí, ¿cierto? Pero no se olviden que en la Biblia hay varios tipos de ley. La ley moral de los 10 mandamientos, la ley ceremonial o de Moisés, las leyes civiles, las leyes de salud, y ahora mencionamos una quinta, la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Notan? Bien, esta tarde, mis amados hermanos, vamos a hacer una comparación para nuestros amigos evangélicos y no adventistas entre la ley moral de Dios, de los mandamientos de Dios, y la ley que fue clavada en la cruz. Para que vean cuál fue la ley que fue clavada en la cruz, que fue la ley de Moisés, la ley ceremonial. Y vamos a hacer una comparación. ¿Cuándo fueron dadas? ¿Por qué fueron dadas? ¿Por dónde vinieron? Los textos. Todos los textos, mis hermanos, vamos a ver paso a paso esas leyes que fueron la una dada por Dios y la otra dada por Moisés, para que hagamos la diferencia y no, mis hermanos, pongamos a la ley de Dios a ser clavada en la cruz. Daniela, en la parte final, creo que tenemos para adelantarles a nuestros hermanos una parte importante también, o ahí termina el archivo. Vamos a buscar aquí solamente para mostrarle a mis hermanos lo que vamos a estudiar esta tarde. Entonces vamos a estudiar esta tarde algo importante. Esto es muy importante, hermanos, que ustedes lo tengan bien claro, porque se van a encontrar con personas, entre comillas, cristianas, que aman a Dios, pero que están engañadas por sus líderes, por sus pastores, por sus padres, por sus hermanos, por sus profesores. A esas personas hay que enseñarles la verdad de que fue la ley de Moisés, la ley ceremonial, fue clavada en la cruz y ya no debemos guardarla. Pero la ley de Dios moral de los 10 mandamientos es eterna y debemos obedecerla. Vamos a hacer esa comparación esta tarde. Mis amados hermanos, gracias por su paciencia. Yo sé que hay algunas preguntas, algunos aportes. En las horas de la tarde podemos dedicar un espacio para
hacerlas y escucharlos aparte. Vamos entonces a cantar himno y estaremos orando para ser despedidos. ¿Perdón? Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Por favor, para reverentemente orar. Oremos. Bendito Señor y Dios eterno, a ti te damos gratitud, Señor, por tu justicia, por tu sangre redentora, por el sacrificio realizado en la cruz y, Señor, porque ofreces tu sangre en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para que nosotros seamos justificados y perdonados de nuestros pecados. Oh Señor, gracias por tu santa ley. Gracias, Señor, porque es nuestra delicia, porque, Señor, nos has hecho entender que es una ley eterna, una ley justa, una ley perfecta, una ley santa, una ley de amor. Oh Señor, te ruego tu bendición para mis hermanos, para nuestros amigos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ejercitar en esta ley, Señor,
a poder obedecer con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu santa ley cada día, a pensar en ella, a estudiarla, a prepararla, a estar preparados, Señor, para otras personas que no han entendido o que han sido engañadas, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tus cuidados. Pido humildemente, Señor, una bendición para los niños, los jóvenes, los adultos, hermanos, que hoy se conectaron a través de la sala de Zoom. Te doy gracias, Señor, porque haces posible esta transmisión por las personas que han colaborado, las personas que nos hacen los preparativos, Señor. Te ruego que bendigas a Daniel, a mi hijo Carlos Andrés, a las personas que nos han apoyado, Señor, para hacer posible este ministerio. Te ruego que también las bendigas. Y quiero, Señor, orar especialmente por mi esposa Jimena. Señor, tú sabes lo delicadita que ella está de salud. El diablo pone muchos tropiezos, Señor. Hemos tenido que retirarla de este lugar para ser atendida. Pero, Señor, y tú nos das las fuerzas y nos das el ánimo para continuar. Tú nos sostienes, Señor. Por eso a ti te exalto en esta mañana. Te ruego, Señor, que si es tu voluntad, extiendas tu mano sanadora en ella, la restaures, le extiendas el tiempo de gracia, la vida. Si tú ves que la vida de ella va a seguir siendo una honra y gloria y alabanza para ti, Señor, extiéndele la vida con salud. A nosotros ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos. En tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, te doy gracias por la fortaleza que nos das, porque nos podemos abandonar en tus tiernos brazos de amor, Señor, confiar en tus promesas. Oh Señor, permite que esta enfermedad no sea para muerte, sino para tu honra y tu gloria. Te pido, Señor, también por mis hermanos que están pasando dificultades en cualquier lugar del mundo, que los ayudes, los bendigas. Que bendigas, Señor, a las personas que están tomando decisiones. Que bendigas a la hermana Dalila, Señor, que la traigas de nuevo a su tierra, Señor, para que pueda congregarse con nuestros hermanos. Que bendigas a nuestros hermanos de Padilla que están con nosotros hoy, a los hermanos de Arauca, a los hermanos de Medellín, de Bogotá, a todos los hermanos que hoy han venido acá, Señor. Te ruego que también reciban bendiciones. Quiero orar especialmente también por nuestra hermana Estefanía, para que tú obres a través de los agentes sencillos de la naturaleza, Señor, que tú obres y le restaures su salud, para que ella pueda seguirte honrando y alabando, Padre mío. Padre, gracias por esa bendición que nos das de congregarnos humildemente, Señor, para honrarte y adorarte. Bendice a las personas, a los amigos de otras denominaciones que estarán escuchando este tema de la santa ley de Dios y el tema que vamos a trazar en la tarde, si es tu voluntad. Padre mío, acompáñanos, dirígenos en todas las cosas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.